¿Qué tal? Video tutorial número 18 del curso de Node.js, en el que empezamos con un tema clave en todos los lenguajes web dinámicos: la persistencia de datos. En aplicaciones web, el término persistencia de datos o datos persistentes se refiere a aquella información que necesitamos salvar en algún sitio y que pueda ser utilizada por la aplicación más adelante. Pueden ser ítems en un carrito de compra, pueden ser detalles de una cuenta de usuario y mil ejemplos más que seguro que a todos se nos ocurren. Cuando desarrollemos aplicaciones Node.js, seguro que pronto nos encontraremos con la necesidad de lograr algún modo de persistir datos. El modo más sencillo de hacerlo es escribiendo y leyendo datos en un archivo, pero existen también otros métodos, como puede ser la lectura, la utilización de variables de entorno y sobre todo el almacenamiento de datos en bases de datos. Bien bases de datos relacionales, que es como se ha hecho tradicionalmente, o con el uso de las denominadas bases de datos no SQL. En el caso de Node.js se ha generalizado el uso de MongoDB, que es la que utilizaremos para crear una aplicación CRUD muy pronto. Pero vamos a empezar viendo cómo usar los otros métodos. Porque si lo que necesitamos es simplemente almacenar pequeños trozos de información que raramente vamos a tener que utilizar posteriormente, pues usar archivos de texto es una opción rápida y ligera. Node.js cuenta con un módulo con el que ya hemos trabajado, File System FS, que nos permite interactuar con el sistema de archivos. Así que vamos a ver algún ejemplo práctico. Aquí podemos ver en pantalla un sencillo ejemplo de código que permite escribir datos a un archivo mediante el uso del módulo File System FS, módulo que es requerido en la primera línea de código. A continuación configuramos una variable a la que hemos llamado datos, que contiene eso, los datos que queremos persistir, que queremos guardar en un archivo, en este caso un string. A continuación usamos el método de FileSystem WriteFile, que va a ser el que nos permita escribir los datos a un archivo. Lo que debemos de tener en cuenta en el funcionamiento es que este método WriteFile va a crear también el archivo por nosotros si no existe. No es necesario que hayamos creado antes el archivo. El nombre de ese archivo será el que se pase aquí como el primer parámetro dentro del método. El segundo parámetro es en el que le indicamos los datos que se van a guardar, que como dijimos es esta variable. Y el tercer parámetro hace referencia a qué hacer si ocurre un error. Como vemos aquí, lo que va a dar lugar es a que se lance el error con el mensaje determinado. Los errores en este tipo de archivos tienen que ver principalmente con intentar escribir en un archivo dentro de un directorio en el cual no tenemos permisos para poder escribir. De este sencillísimo código, lo único que queda por señalar es que el archivo se va a guardar exactamente en el mismo lugar donde se encuentre el script que lo ejecuta. En este caso, este archivo al que hemos llamado escribir archivo JS. Si quisiéramos que se guardara en cualquier otra ruta, tendríamos que indicar aquí, antes del nombre, la ruta completa al lugar donde queremos que se guarde, siguiendo pues la estructura de directorios que ya hemos utilizado en otras ocasiones y que tienes que conocer. Si nos situamos en el directorio en el que se encuentra el script, voy a llamarle a ese directorio, por ejemplo, vt18, donde iré guardando los códigos de este video tutorial, y lo ejecutamos. El nombre recuerda que era, primero node, escribir archivo.js.
Aquí en el código, como vemos, le indicamos que en la consola aparezca un texto, que es el que aparece ahora aquí escrito. Pero con write_file también se ha tenido que crear el archivo y ha tenido que incluir dentro de ese archivo los datos que le indicamos. Vamos a este directorio y ahí lo tenemos en el directorio donde está el script, el archivo txt que hemos creado, y que si abro, aquí tenemos el datos, la información que tenía la variable datos, que es la que se ha guardado. Si estamos escribiendo datos a un archivo, es más que probable que la aplicación va a tener que leerlos en algún otro momento. Pues de nuevo el módulo File System nos provee con un modo para poder hacerlo. Aquí tenemos el código muy similar al anterior, pero ahora observa cómo utilizamos del módulo FS el método readFile. Ahora tenemos que pasarle el archivo que tiene que leer, de nuevo así si está en el mismo directorio que el script, y si no, indicando la ruta completa donde tiene que buscarlo. En segundo lugar, la codificación, el sistema, que recuerda que no vamos a entrar ahora en profundidad, pero la información que está en la memoria del ordenador está en bits. Cuando hay que convertirla ahora en texto, hay que codificarlo para que sea legible para los humanos. Hay distintos sistemas, pero si tienes dudas, utiliza el UTF-8 porque es el que incluye todos los caracteres que se usan en muchos idiomas, como en el castellano. Y por último, como antes, también la función de error con los datos que se le hayan pasado. Si ejecutamos ahora este archivo, al que he llamado leer archivo JS, lo que tiene que mostrar es el contenido del archivo que aquí se le indique, que recuerda que llamamos archivo txt, y es el que acabamos de crear, de escribir hace un momento. Ya estamos situados de nuevo en el directorio, y si ahora ejecutamos este script, que recordará el nombre leer archivo.js, pues justo hace eso, lee el contenido del archivo que aquí le indicamos, archivo txt, que recordará ejemplo de datos que podemos escribir en un archivo. Pues así de sencillo es escribir y leer datos con Node.js. Pero Node.js nos ofrece otra posibilidad muy interesante cuando necesitamos almacenar un conjunto de datos una vez y recuperarlos más tarde. Node nos permite también trabajar con las variables de entorno, y esta puede llegar a ser una excelente elección. La diferencia respecto a lo que hemos hecho hace un momento es que estas variables de entorno se adaptan a la estructura de directorios del sistema operativo, o por ejemplo a un nombre de usuario concreto dentro del sistema. Estas variables de entorno son especialmente útiles cuando tenemos que utilizar datos que deben conocer desde dónde se están ejecutando. Cuando instalamos el propio Node.js tuvimos que utilizar estas variables de entorno, que es lo que nos permiten ejecutar desde cualquier directorio Node.js, y que el sistema operativo sepa dónde buscar el binario, el ejecutable de Node. Eso es justo porque cuenta con una variable de entorno que desde cualquier sitio del sistema operativo que se utilice sabe dónde tiene que buscarlo para ejecutarlo. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, en el caso de los módulos globales de Node, de lo que ya hemos hablado, módulos que es necesario saber dónde se encuentran para poder ser utilizados desde cualquier otro directorio del sistema operativo en el que se está ejecutando. Aunque ahora veremos cómo hacerlo desde la consola, seguro que más de una ocasión has tenido que buscar dentro de propiedades del sistema el botón, aquí lo tenemos, de variables de entorno, y aquí, como ves, tienes por un lado las variables para el usuario en concreto,
para un usuario en concreto que lo está utilizando, y aquí las variables del sistema. Aquí es donde tenemos que incluir, por ejemplo, para Java, y si siguiéramos mirando, por ejemplo, editándolo, pues veríamos también cómo aparece el de Node.js o de otros distintos. Aquí lo tenemos dentro de las variables del sistema, Node.js, y la mayor parte de las que vemos aquí, muchas de ellas se instalan ya automáticamente cuando instalamos una determinada aplicación, pero tienen una gran importancia. Si lo queremos hacer desde la consola, para poder ver una lista completa de las variables de entorno en nuestro sistema operativo, varía según estemos utilizando sistemas basados en Unix o en Windows. En Unix teníamos que escribir env, mientras que en Windows hay que utilizar set. Después de escribir set, aquí observa cómo aparecen escritas todas esas variables de entorno, que son las que están en mi sistema operativo en este momento. También el modo de configurar variables de entorno desde la consola difiere ligeramente si estamos usando Windows o estamos usando cualquier sistema basado en Unix. En Windows tendríamos que hacerlo indicando, este sería un ejemplo, set. Aquí ahora tendríamos que darle un nombre, vamos a poner ejemplo, y ahora después de igual y entre comillas tenemos que poner el valor que quisiéramos darle. En el caso de Unix, en lugar de set tendríamos que utilizar el comando export, el resto sería lo mismo. Pues una vez que tengamos una variable de entorno configurada, en Node.js puede leerla con una única línea de código. Sería aquí con el uso de process.env y la variable en concreto que queramos leer. Vamos a verlo en un ejemplo práctico completo, aunque como puedes ver es tremendamente sencillo. Aquí tenemos en esta sencilla línea, vamos a hacer que aparezca en la consola el contenido de una variable de entorno a la que hemos llamado clave secreta. Ya decíamos que para eso tenemos que utilizar process.env. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es, dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, configurar esta variable de entorno clave secreta. Con env si estamos utilizando un sistema Unix, o con set si estamos utilizando un sistema Windows. Así que lo hacemos en la consola. Ahí tenemos en la consola en Windows con el uso de set y clave secreta, que es como vamos a llamarla la variable de entorno, y estos son los contenidos que, pues eso, pulsado cualquier cosa porque es lo de menos. Pulsamos para que se cree. Si ahora nos situamos donde pusimos el script, que recuerda que dimos de nombre variable entorno.js, pues tiene que leer esa variable de entorno, que es exactamente lo que aquí aparece, la información que acabamos de indicar. Observar que lo hemos hecho desde cualquier directorio, en este caso es en el que se encuentra el script, pero hemos indicado dentro del script que se ejecute una variable de entorno sin importar para nada el lugar donde se encuentre. Con estos ejemplos que hemos visto hasta ahora en el vídeo tutorial, sirve para configurar y para recuperar pequeñas cantidades de datos, bien usando archivos o bien usando variables de entorno. Pero si estás creando aplicaciones web con Node.js, con casi total seguridad vas a querer usar una base de datos para poder almacenar esa información. Node.js tiene un buen soporte para la mayoría de las bases de datos. La pregunta ahora es ¿cuál deberíamos usar? Las bases de datos relacionales, seguro que con mucha probabilidad ya has trabajado con ellas en anteriores ocasiones. Son ejemplos las que podemos ver en esta lista que no voy a repetir.
Las bases de datos relacionales lo que hacen es almacenar datos en tablas separadas y posteriormente crean relaciones entre esas tablas usando claves primarias y foráneas. Sería, por ejemplo, una aplicación tipo blog, una base de datos con tablas para postear en el blog y tablas para postear los comentarios. Usando claves primarias y foráneas sería muy sencillo, trabajando desde esas tablas, escribir consultas sobre, por ejemplo, los 10 últimos posts que se han escrito en el blog, o todos los comentarios para un post, o todos los posts del blog hasta una fecha determinada. Eso, desde luego, se podría hacer de modo muy sencillo. Pero también un método muy común para trabajar con las bases de datos relacionales es la posibilidad de crear auténticas vistas de datos, para lo cual tienen que tomar información de distintas tablas. Para eso se utiliza lo que se llama los joins. Esto permite crear vistas de datos muy poderosas entre distintas tablas separadas entre sí, aunque no cuenten con ese tipo de claves. Esto algunas veces puede ser imprescindible y ya digo que se pueden crear vistas tremendamente poderosas, pero en muchos otros casos hace las bases de datos demasiado complejas y no aportan realmente nada porque no son necesarias. Así que hay que tener claro que para muchísimas aplicaciones web el uso de bases de datos relacionales sigue siendo la mejor alternativa, sobre todo cuando vamos a tener relaciones entre datos que se ajustan claramente a la estructura de una tabla. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, los posts en un blog y los comentarios para cada post. Pero lo cierto es que no siempre es así. Por eso en los últimos años han emergido con gran fuerza lo que se conoce como bases de datos no SQL. Es un término muy genérico porque cubre un amplio rango de bases de datos, que lo que tienen en común es que no se adaptan al modelo común de bases de datos relacionales. Aquí de nuevo puedes ver en pantalla algunos de los ejemplos de bases de datos que se agrupan dentro de esta denominación no SQL. Tampoco voy a leer ahora aquí las que aparecen. Antes de seguir, paramos un momento simplemente para indicar que, desde luego, en NPM puedes buscar librerías para bases de datos muy completas, prácticamente para todas estas bases de datos de las que estamos hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, DB MySQL o DB Oracle para esas dos bases de datos relacionales de las más utilizadas y con su librería ya adaptada para trabajar con Node.js. Pero observa cómo hay muchas más y desde luego es un trabajo ya hecho, ya testado, ya comprobado, que nos puede facilitar mucho la creación de nuestras aplicaciones. Con ir a la página de NPM JS y poner en la búsqueda, por ejemplo, database, aquí tenemos librerías también creadas para trabajar con MongoDB, del que vamos a hablar ahora en un momento. Aquí, por ejemplo, el otro día me comentaba una persona el uso de Mongoose. Pues aquí, como vemos, contamos ya también con la librería para utilizar. Pues una vez dejado claro esto, la importancia de buscar en NPM todas las librerías que nos sirvan para nuestro proyecto, terminamos este vídeo tutorial explicando un poco más en detalle lo que son estas bases de datos denominadas no SQL. Como decíamos entonces, las bases de datos que se agrupan bajo la denominación no SQL tienen en común que no siguen las directrices tradicionales de las bases de datos relacionales, pero las características de configuración para cada una de estas bases de datos pueden diferenciarse, pueden variar mucho entre sí.
En general tienen unos puntos comunes. Para empezar, no requieren esquemas de tablas fijados y también evitan usar joins y suelen diseñarse para escalar horizontalmente, con lo cual están adaptadas para aquel tipo de aplicaciones web que van a tener un movimiento de un gran volumen de datos no demasiado complejo. Así que para gran número de aplicaciones la mejor idea es seguir utilizando las bases de datos con las que estamos familiarizados. Pero también es cierto que entre la comunidad de Node.js y no por moda se tiende a usar cada vez más MongoDB. MongoDB es una base de datos orientada a documentos que no sigue el modelo relacional de unir datos por determinadas relaciones. Pero lo cierto es que puede ejecutar la mayoría de las características que nos ofrecen las bases de datos relacionadas y además está diseñada para ser utilizable prácticamente en cualquier situación y ser muy escalable. Para aprender a usar MongoDB con Node.js lo que vamos a hacer es crear una aplicación mediante el uso del framework Express y nos va a permitir esa aplicación usar, crear, leer, actualizar y borrar datos de una base de datos MongoDB. Es lo que se denomina, seguro que ya lo has visto en muchas ocasiones, una aplicación CRUD. Aplicación CRUD creada con Node.js y MongoDB a través de Express. Será lo que empecemos a hacer desde el inicio en el próximo vídeo tutorial. Este lo dejamos aquí y a partir del siguiente vamos a empezar a crear esta aplicación completa con Node.js y MongoDB. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.